Querido amigo, ¿alguna vez te has preguntado por qué esa profundidad que hay en ti inquieta un poco a la gente? ¿O por mucho que le des vueltas, por qué sientes que perteneces tan poco a este mundo? ¿Te has dado cuenta de que tu silencio, tus preguntas curiosas, tal vez tu rechazo a ajustarte a las expectativas superficiales, empujan a los demás? Sí, a veces incluso a las mujeres, a alejarse de ti, tal vez a criticarte o a interpretarte de una manera completamente diferente. Saurin Kagart tiene una frase, no sé si la recuerdas, que dice: las personas exigen libertad de expresión como compensación por la libertad de pensamiento que apenas utilizan. Pero ¿tú qué piensas? Quizás ese sea precisamente el quid de la cuestión. En realidad, no se te considera una amenaza por ser agresivo. Tu diferencia es que te niegas a ser previsible, a ser como todos los demás. ¿Y qué le vas a hacer en un mundo en el que la previsibilidad es sinónimo de seguridad? Una persona que piensa, solo por el hecho de existir, es percibida como una amenaza. Por desgracia, las relaciones actuales se basan a menudo más en la comodidad que en la verdad, pero un espíritu como el tuyo no puede tolerar ese tipo de engaños, ¿verdad? Es como si instintivamente intentaras ver más allá de las máscaras. Te preguntas por qué el amor a veces se convierte en un cálculo. Noto inmediatamente esa escena en los ojos de las personas, esa evidente incompatibilidad entre lo que se dice y lo que se siente. Y me viene a la mente la famosa advertencia de Kagart: la multitud está lejos de la verdad. Ya sabes, cuando una persona se niega a perderse en el ruido de la multitud y sigue su propio camino de significado, soledad y reflexión, sin darse cuenta, sacude todo el orden en el que se basa la sociedad para mantener a las personas pasivas y emocionalmente dóciles. Las mujeres quizá no se sienten intimidadas por hombres que piensan como tú solo porque son inteligentes. Lo que realmente las asusta es que estos hombres no se dejan manipular fácilmente, ¿no crees? Porque alguien como tú no recurre a los halagos para ser deseado. No necesita la aprobación de los demás para sentir su masculinidad. No puede soportar convertirse en un títere solo para que alguien lo elija. No persigues ciegamente las cosas, porque sabes que la mayoría de las persecuciones no se alimentan del amor, sino de una ilusión. Y cuando te enamoras, amas con una claridad que te estremece, no por un confort temporal, sino para descubrir una verdad. Esta actitud, esta forma de ser tan aguda, selectiva y esencialmente honesta, es muy poco común. Y, por desgracia, las cosas escasas suelen ser rechazadas antes de ser respetadas. Kagart ha reflexionado mucho sobre ese profundo problema que llamamos desesperación, pero no como la mayoría de la gente lo entiende. Él lo ha llamado enfermedad mortal, el alejamiento inconsciente del ser humano de su propia esencia, de su verdadero yo. Y esto es precisamente lo que más asusta a los seres humanos de la era moderna, especialmente a los hombres, la posibilidad de que algún día puedan despojarse de esos roles falsos, dejar de lado ese encanto artificial y dar un paso hacia una existencia verdaderamente consciente. Porque, ya sabes, un espíritu consciente no se deja seducir fácilmente por los aplausos ni por las tormentas emocionales pasajeras. Una persona consciente ya no se preocupa por caer bien a los demás. Y cuando una persona se libera de ese deseo de ser apreciada, es entonces cuando se libera. Y al liberarse, sí, para algunos se vuelve peligrosa. Párate un momento y pregúntate por qué crees que no te entienden en ningún sitio nuevo al que vas. ¿Por qué sientes que tu silencio inquieta un poco a los que te rodean? Quizás sea porque la mayoría de la gente, sobre todo en esta época en la que todo el mundo busca atención, define su identidad por cómo la ven los demás. Pero alguien como tú construye su identidad viéndola, dándose cuenta de ella. Y ver tan profundamente incómoda a los demás, especialmente a aquellos que intentan ocultar algo, ¿no es así?
Como dice Kagard, la vida solo nos susurra su significado cuando miramos atrás, pero siempre tenemos que vivir mirando hacia adelante. Las personas que piensan como tú también viven mirando hacia adelante, pero, al mismo tiempo, observan constantemente a su alrededor, tratando de comprender la delicada estructura de todo, el complejo entramado del poder, los sentimientos, la seducción, el miedo, y lo analizan con la meticulosidad de un cirujano. ¿Qué crees que pasa cuando una persona deja de dejarse llevar por la magia de lo superficial? Cuando el encanto de esos juegos engañosos desaparece, no es porque se haya vuelto fría, sino porque ha alcanzado una integridad interior que la hace imposible de manipular desde fuera. Y es precisamente esta integridad la que desequilibra todo el mercado del llamado flirt moderno, donde la confusión es una moneda de cambio y las emociones se mezclan con la pasión. Kagard conocía muy bien esta realidad, mi querido amigo. Quizás por eso se alejó incluso de la mujer que más quería en su vida, no porque no la valorara, sino todo lo contrario, porque la valoraba demasiado. Porque sabía que ser fiel a uno mismo y llevar una vida auténtica significaba rechazar a toda costa los roles que la sociedad le había asignado. Hombres, prestad atención. Cuanto más inteligentes seáis, más solos os sentiréis. Esto no es una derrota, es el precio que hay que pagar por despertar, en cierto modo. Estáis asustando a la gente, sí, pero no porque seáis despiadados, sino porque no encajáis en los patrones conocidos, en los condicionamientos aprendidos. Y sabéis que una persona que no puede ser condicionada, tampoco puede ser controlada. Esta situación, ya se llame amor o de otra manera, es la mayor amenaza para cualquier sistema basado en la manipulación. La mayoría de las personas, en realidad, no buscan el amor, sino una especie de utilidad, ¿no crees? Esperan que desempeñes un papel, que mantengas a la familia, que diviertas a los demás, que protejas y cuides o que seas un títere obediente. Pero alguien como tú sale de esos marcos estrechos, y cuando lo haces, te vuelves prácticamente invisible para los que siguen dentro de ellos. Kierkegaard lo llamaba el salto de la fe. Abandonar la comodidad de los roles habituales, los sistemas seguros y las expectativas superficiales para seguir tu propio camino. Amar la verdad más que esa comodidad temporal. Si la honestidad es desesperación, preferirla a una felicidad falsa. Y sí, este salto tendrá un precio. Puede dejarte desnudo, pero al mismo tiempo te despertará de un sueño profundo, porque una vez que ves la verdad, cuando la ves de verdad, ya no puedes ignorarla. Y tu inteligencia, si se alimenta no solo de migajas de conocimiento, sino de conocer tu propia esencia, te transformará de alguien que busca la aprobación de los demás en alguien que busca al Creador, el sentido o la paz interior. Esto puede resultar aterrador para los demás, e incluso a veces para ti mismo, porque el viaje que sigue no es para los débiles de corazón. Kaga dijo una vez algo muy bonito. Atreverse es perder el equilibrio por un instante. No atreverse es perderse a uno mismo. Y, por desgracia, la mayoría de los hombres ya se han perdido, no porque sean poco inteligentes, sino porque se han acostumbrado a pedir perdón por su inteligencia y a ocultarla. A ti también te han enseñado a suavizar siempre tus palabras, a atenuar un poco tus agudas percepciones, a ignorar lo que falta, a sonreír a la fuerza ante algo falso, a reírte de un chiste sin gracia, a morderte la lengua cuando hay un error. Te han enseñado a ser dócil para ser aceptado. Pero una aceptación que desea la muerte de tu esencia no es una aceptación verdadera. Es una especie de transformación, de alienación de uno mismo. Y una persona inteligente que rechaza esta transformación es percibida como una amenaza, no solo para las mujeres, sino para todos aquellos que se nutren de su significativo silencio. Les das miedo, sí, pero no por ser agresiva, sino quizá por esa sensibilidad que pone todo en su sitio.
porque cuando hablas, tus palabras tienen peso. Cuando miras a alguien, esa persona no se siente adulada, sino realmente vista. Sí, vista en lo más profundo. Y ser visto con tanta claridad es insoportable para quienes siguen llevando sus máscaras falsas. La mayoría de las personas no quieren establecer vínculos profundos, solo buscan comodidad. Esperan que se aprueben las ilusiones que ellos mismos han creado. Pero alguien como tú, allá donde va, incluso en el amor, desmonta esas ilusiones una a una, especialmente en el amor. Porque para él el amor no es un juego, no es en absoluto una lucha de poder, tampoco es una representación de necesidades infantiles insatisfechas. Para una persona inteligente, el amor es la verdad misma, y la verdad no siempre nos gusta, pero es real, te estremece, por eso sientes resistencia a tu alrededor, por eso a veces te encuentras con confusión, incluso con hostilidad, porque tu autenticidad sacude los cimientos de todo ese sistema que premia la falsedad. No suplicas, no persigues a nadie, no sientes la necesidad de explicarte una y otra vez para que te entiendan. Te vas, no porque estés enfadado, sino porque tu alma se niega a venderse a la facilidad más barata. Y una persona así, tranquila, arraigada, libre en su interior, es mucho más aterradora que cualquier tirano. Porque no está reaccionando, está haciendo una elección consciente. Y en este mundo, hacer elecciones auténticas y conscientes es quizás la mayor rebelión que queda. ¿Te preguntas por qué los hombres inteligentes asustan a las mujeres modernas? Créeme, no es por la superficialidad o la mala intención de estas mujeres. La verdadera razón es que vivimos en un mundo en el que la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a esperar una actuación pulida en lugar de una presencia auténtica. Y un hombre inteligente como tú no puede fingir esa presencia auténtica. O se muestra tal y como es, con toda su desnudez, o no se muestra en absoluto. Y la mayoría de la gente aún no está preparada para tal plenitud, para tal autenticidad. Porque es muy crudo, muy sin filtros, y exige una agotadora conciencia de uno mismo, que obliga a mirar hacia adentro. Y, por desgracia, la mayoría de las personas, ya sean hombres o mujeres, prefieren seguir durmiendo plácidamente antes que enfrentarse a sus propias contradicciones. La vida de Kaggart era un ejemplo vivo de esta contradicción. Sabemos cuánto amaba a Regina Olsen, pero la abandonó, no porque no la sintiera, sino todo lo contrario, porque la sentía demasiado. Sabía que su camino era solitario, sentía que su mundo interior era demasiado vasto y turbulento como para poder anclar en él a otra persona. Ahí está el dilema del hombre inteligente, amigo mío. Anhela una profunda sinceridad, pero nunca a costa de renunciar a su integridad. Desea establecer un vínculo, pero se niega a fingir para conseguirlo. Prefiere seguir su camino en soledad antes que diluir su esencia solo para gustar a los demás. No se trata de arrogancia, es una forma de alinearse consigo mismo, una búsqueda del equilibrio. Y esto asusta a la gente, porque en el fondo todos queremos ser elegidos por alguien. Pero el hombre inteligente, él, más allá de ser elegido, quiere ser aceptado. Y ser aceptado requiere que la otra persona también sea completa, que también haya pasado por sus propios fuegos internos y se haya liberado de sus propias mentiras. Y, por desgracia, la mayoría de las personas aún no están preparadas para ello. Por eso a veces te dicen que eres distante, difícil o frío. Pero la verdad es que no eres frío, solo eres sincero, no odias a las mujeres. Solo te niegas a adorar esas ilusiones vacías. Tampoco odias el amor. Simplemente no puedes aceptar que se llame amor a una dependencia ciega. Has visto y vivido demasiadas cosas como para fingir que no ves nada. Y eso es lo que realmente les asusta. No eres fácil de manipular. Eres impredecible. No esperas que te digan quién debes ser. Kaggart lo dice muy bien. La forma más común de desesperanza es no ser quien realmente eres. Pero tú,
Si has leído estas líneas con paciencia hasta aquí, eres diferente, lo siento. Tú quieres saber quién eres realmente, más allá del ruido del mundo exterior, de los roles que te han asignado, de la búsqueda interminable de aprobación. Y sí, este viaje quizá te haga perder tu popularidad, quizá pierdas tu comodidad, quizá incluso pierdas a algunos seres queridos, pero a cambio ganarás algo mucho más poderoso, tu auténtico yo, tu libertad interior, la paz de tu alma. Dejarás de buscar a alguien que te complete, porque ya no te sentirás incompleto. Y en ese momento, querido hermano, serás realmente peligroso. No para los demás, sino para ese sistema obsoleto que se ha construido sobre personas destrozadas. Porque cuanto más profundizamos, más se deshace todo, y esos nudos falsos comienzan a desatarse uno a uno. Especialmente esas grandes mentiras que te han inculcado sobre lo que significa ser hombre a los ojos de este mundo. Kierkegaard no se interesaba mucho por las brillantes definiciones de éxito de la sociedad. Escribió: "El mayor peligro, el de perdernos a nosotros mismos, puede sobrevenirnos en este mundo de forma muy silenciosa, como si nada estuviera pasando". Y, por desgracia, eso es precisamente lo que les sucede a muchos hombres, una desaparición silenciosa, no física ni ruidosa, sino una pérdida espiritual. Los hombres se han perdido a sí mismos mientras luchaban por parecer agradables a los demás, por ser más atractivos, por ser lo que todos en la sala querían que fueran, hasta que un día se miraron al espejo y vieron a un extraño frente a ellos. Pero un hombre inteligente como tú no puede fingir durante mucho tiempo. La tensión se acumula en tu interior y se vuelve insoportable. Empiezas a darte cuenta de que lo que los demás llaman confianza en uno mismo es, en realidad, una vanidad vacía. Que lo que llaman amor es, por lo general, una dependencia ciega. Y que lo que llaman química es, en la mayoría de los casos, el lenguaje familiar de los traumas del pasado. Cuando empiezas a hablar con el lenguaje de tu propio ser, empiezas a ver. Y una vez que empiezas a ver, sí, sufres. Ese es el precio de la conciencia, amigo mío. Sufres porque ya no encajas en los viejos moldes, porque tus preguntas incómodas te impiden disfrutar de las fiestas, porque tu aguda claridad perturba la comodidad de los demás. Sufres porque tu inquebrantable necesidad de la verdad asusta a los que dependen de la falsa apariencia. Y es precisamente en este punto donde aparece el famoso dilema de Kierkegaard. O traicionas tu esencia para ser aceptado por este mundo, o le das la espalda a ti y a este mundo para ser fiel a ti mismo. La mayoría de los hombres, por desgracia, eligen el primer camino. Es más fácil, se les alaba, pero es una muerte lenta. El hombre inteligente, si es lo suficientemente valiente, elige el segundo camino, y con esa elección comienza a vivir de verdad, no cómodamente ni en un puerto seguro, sino con honestidad. Y esa honestidad se refleja en todo su ser, en cómo habla, cómo ama, cómo trabaja, en qué cree, en cómo renuncia a las cosas y se marcha. Y el mundo castiga a este tipo de hombres. Sí, porque un hombre que no se deja seducir por el canto engañoso de la multitud sigue siendo un espejo doloroso para todos los que siguen atrapados en ella. Hablemos un poco de las relaciones. ¿Por qué crees que una mujer se siente un poco incómoda al lado de un hombre inteligente? En realidad, no es porque a él no le importe, sino porque quizá le importa de una manera diferente, más profunda. Él no persigue ciegamente, observa, no adula, escucha con atención. No reacciona inmediatamente a cada señal emocional, como un perro amaestrado. Elige sus reacciones con la meticulosidad de un cirujano. Esto es lo que lo hace un poco misterioso, y el misterio asusta a las personas que buscan constantemente la aprobación emocional y necesitan garantías superficiales. El hombre inteligente no es inexistente, solo está ahí de forma selectiva, presente.
Y esta selectividad puede parecer una especie de rechazo a aquellos que están acostumbrados a ser adorados sin esfuerzo. Pero él no adora, distingue, porque la inteligencia, cuando se combina con la claridad emocional, se convierte en una especie de rayos X del alma. Ves más allá de las sonrisas falsas, los juegos calculados y los halagos fingidos, y tal visión inquieta a todos aquellos que aún intentan ocultar algo. Kierkegaard hablaba a menudo de la responsabilidad del individuo de ser uno mismo, es decir, no un papel asignado por la sociedad, ni un actor pasajero, ni un espejo que se adapta a las expectativas de los demás, sino un yo auténtico. Y ser un yo auténtico requiere silencio, tranquilidad, reflexión profunda y soledad. Estas son las 4 cosas a las que la cultura moderna parece ser alérgica. Porque un hombre que permanece en silencio durante mucho tiempo puede abandonar esa locura consumista sin sentido, puede renunciar a ese esfuerzo ciego por adaptarse, puede cansarse de pedir perdón constantemente por ser quien es. Y lo más aterrador es que puede dejar de perseguir esos objetivos falsos que nunca le han correspondido. ¿Quieres asustar de verdad a la gente? Entra en una habitación y no pidas atención a nadie. Solo observa. No te molestes en explicarte constantemente. Habla poco y con concisión, pero que tus palabras den en el blanco. Marca tus límites con claridad, sin levantar la voz. Sé amable no para complacer a nadie, sino porque eres humano. Sé romántico sin atarte a nadie, manteniéndote firme sobre tus propios pies. Luego siéntate y observa lo que sucede. Observa cómo las personas comienzan a adaptarse a tu presencia tranquila y estable. Porque en el fondo, todos pueden sentir cuando un hombre realmente echa raíces. Y la mayoría, especialmente cuando ese hombre no está fingiendo, no sabe cómo actuar con él. Ese es el secreto de los hombres inteligentes, querido hermano. No actúan, y eso es lo que los hace realmente peligrosos. Kierkegaard lo dijo muy bien. Cuando me etiquetas, me ignoras. A un hombre inteligente no se le puede etiquetar tan fácilmente. ¿Le llaman frío? No, solo está en paz consigo mismo. ¿Le llaman arrogante? No, solo se respeta a sí mismo. ¿Distante? No, solo es selectivo, sabe a quién acercarse y cuánto. Pero ya sabes, etiquetar siempre es más fácil que sentarse a pensar en profundidad. Por eso el mundo intentará encasillarlo en cualquier cosa que haga que su claridad resulte menos amenazante. Pero no dejes que eso te afecte. Al contrario, que te haga más fuerte, que profundice tu soledad, que consolide aún más el camino único que estás recorriendo. No has sido creado para ser el bocado que todos quieren saborear. Tampoco has venido hasta este mundo para mendigar a nadie. Tampoco tienes por qué ser el puerto seguro al que todos acuden. Tú fuiste creado para ser un hombre, en el sentido más profundo de Kierkegaard. Un hombre consciente, fiel a la verdad hasta la muerte, dispuesto a caminar solo incluso en la tormenta más grande si es necesario. Si ese es el precio que hay que pagar por mantener tu alma íntegra y sin mancha, entonces ven. Adentrémonos aún más en la tormenta. Kierkegaard nos lo advirtió, recuérdalo. La multitud está en contra de la verdad. Y, sin embargo, qué triste es que la mayoría de los hombres sigan mendigando esa aprobación efímera de la multitud. Miden su propio valor por el número de corazones que han conquistado, por el número de sonrisas falsas que han esbozado, por el número de personas que les aplauden cuando hablan. Pero esos aplausos son una gran trampa, amigo mío, porque te enseñan a moldearte no según tu verdadera esencia, sino según lo que complace a los demás. Y aquí va una verdad que quizá nunca te hayan dicho. Cuanto más inteligente y consciente seas, menos aplausos recibirás. Porque ya no estarás actuando para la multitud, juegas para tu propia alma, para tu propia verdad. Y la mayoría de la gente, por desgracia, no aplaude eso. Solo se quedan mirando, cuestionando, asustados. Asustas a la gente, sí,
pero no por ser cruel, sino por ser claro. En una cultura basada en el ruido, tu silencio significativo resulta incómodo. En un mundo basado en la estimulación constante, tu calma interior resulta inquietante. En una época en la que estar disponible en todo momento se ha convertido en una obligación, tu rechazo a ser llamado emocionalmente, con órdenes instantáneas, les parece una rebelión. Y sí, lo es. Es la rebelión de un hombre que ha recuperado su mente, su corazón y su preciada atención. No le debes una reacción a nadie. Tampoco tienes que contagiar a nadie tu confusión. El hombre inteligente no se explica en vano a quienes se han empeñado en malinterpretarlo. ¿Te has dado cuenta de cómo, cuando dejó de compartir todo lo que le pasaba, cuando empezó a guardarse para sí mismo sus valiosos pensamientos, cuando sus ojos empezaron a decir más que sus palabras, la gente se inquietaba rápidamente? Esa es la energía de un hombre que ya no se esfuerza por ser comprendido por todos. Y ese tipo de hombre no solo asusta a las mujeres, sino a toda la sociedad en general. Porque la sociedad se siente más cómoda y se desarrolla más fácilmente cuando los hombres están distraídos, ciegamente dependientes de algo, persiguiendo constantemente algo. Pero el hombre inteligente no persigue, él elige. Y esta elección, el juicio tranquilo y profundo de un hombre que conoce su propio valor, lo hace ilegible, intocable e inalcanzable para los demás. Kagar lo llamaba individuo singular, es decir, el hombre que se ha separado de la multitud no con arrogancia, sino con su auténtica esencia. Tianka camina solo, sí, pero no porque huye de las personas. Camina solo porque sabe que la mayoría de los caminos conducen al ruido y al sinsentido. Y él quiere la verdad, quiere profundidad, quiere al Creador, sea cual sea la forma o el nombre en que se manifieste para él. Y ahí es donde comienza la famosa paradoja. Cuanto más te arraigas, más te sacuden los demás, más intentan desestabilizarte. No porque estés equivocado, sino porque les recuerdas la profundidad que ellos mismos han abandonado, la integridad interior que han perdido, el silencio que han olvidado. En el amor, esta situación es aún más profunda, más compleja. El hombre inteligente no ve el caos como algo romántico, no confunde la imprevisibilidad con una pasión pasajera, no se deja llevar por la emoción, sino por una alineación interior, un equilibrio. No quiere una actuación falsa, sino una paz verdadera. Y cuando habla de amor, no se refiere a las mareas hormonales, sino a algo sagrado y profundo. Este tipo de deseo, esa presencia sagrada, silenciosa e inquebrantable, puede resultar aterrador para una mujer que solo ha vivido el amor como un drama, una agitación. Puede parecerle frío, pero en realidad no lo es. Es firme, decidido. Y esta firmeza es algo muy desconocido y aterrador para las personas que siguen siendo adictas a los altibajos emocionales. Pero tú, no te desanimes. No intentes suavizar esa claridad interior para parecer más aceptable. No ocultes tu agudo ingenio para parecer menos intimidante. Tu papel no es adaptarte a la confusión de este mundo, sino mantenerte firme, anclado en la verdad. Y sí, a veces la verdad recorre ese camino en soledad. Kaggart vivió en esa soledad. Fue ridiculizado, menospreciado, malinterpretado. Se alejó del amor de su vida, no porque no sintiera nada, sino todo lo contrario, porque sentía demasiado, muy profundamente, porque sabía que el verdadero propósito de su vida, su verdad interior, no podía coexistir con los papeles que los demás le habían asignado. Y ahora, esa es tu lucha, querido hermano. ¿Seguirás interpretando esos papeles falsos por un confort temporal? ¿O serás, al final, el hombre auténtico que debes ser, aunque ello te cueste ser temido, rechazado o quedarte completamente solo? El hombre inteligente no busca el aprobado de los demás. Busca la armonía interior, la paz con su propio ser. Y cuando alcances esa armonía, cuando la alcances de verdad, en lo más profundo de tu ser,
las personas adecuadas te reconocerán, no porque les impresiones, sino porque tu profunda quietud les recuerda algo que han olvidado o perdido en su interior. Por eso, deja de explicarte tanto. No pidas perdón a nadie por tu preciosa soledad. No dudes nunca del poder de tu visión, de tu intuición. No eres demasiado. Eres demasiado real para un mundo que solo premia la imitación. Y cuanto más real seas, más solo te sentirás, sí. Pero al mismo tiempo, serás más fuerte, porque ese poder no provendrá de un atractivo pasajero, de una riqueza mundana o de una imagen falsa. Ese poder provendrá de tu negativa a renunciar a tu esencia. Has llegado hasta aquí, querido amigo, así que no nos detengamos ahora, ¿de acuerdo? Porque al final de este camino, este sendero pavimentado con claridad, soledad y autodisciplina, no solo hay poder, allí hay libertad. Y Kagart había comprendido algo que muy pocos logran comprender a lo largo de su vida. El precio de la verdadera libertad es todo aquello que una vez te hizo sentir aceptado. Qué bien lo escribió. La ansiedad es el vértigo de la libertad. Porque cuando un hombre deja de buscar la aprobación de los demás para definir su identidad, cuando deja de pedir permiso a nadie para ser él mismo, se enfrenta a una realidad aterradora. No hay ningún mapa, ninguna aprobación, ni nadie que le susurre que va por el buen camino. Solo existe él mismo, quizá también el Creador y el profundo y eterno abismo que los separa. Por eso los hombres inteligentes dan tanto miedo en este mundo, porque caminan con los ojos bien abiertos hacia ese abismo. No se esconden detrás de distracciones efímeras, no adormecen sus almas con diversiones vacías, no llenan sus agendas con actividades sin sentido solo para escapar de ese silencio interior. Se sientan en medio de ese silencio, soportan con paciencia esa inquietud interior, sienten en lo más profundo de su ser esas preguntas profundas que la mayoría de los hombres nunca se atreven a plantearse. Si no tuviera este trabajo, ¿quién sería yo? Si no tuviera la aprobación de los demás, ¿quién sería yo? Si no tuviera a alguien que se aferra a mí para mantener el equilibrio emocional, ¿qué sería yo en realidad? La mayoría de los hombres huyen de estas preguntas. El hombre inteligente, sin embargo, construye su hogar en medio de ellas. Y cuando conoce a una mujer, no intenta poseerla ni controlarla. No le preocupa arreglarla, controlarlas o impresionarlas. Solo quiere verlas. Y este tipo de visión es muy poco común en esta época, ¿no? Atraviesa el orgullo, el ego y esa falsa actuación. Exige una presencia auténtica. Exige una verdad inquebrantable. Y la verdad es un fuego que asusta a la mayoría de las personas, porque nunca halaga, no negocia, simplemente es, tal y como es. Y cuando el hombre inteligente echa raíces en esa verdad, se convierte en una fuerza inquebrantable que no puede ser sacudida por un encanto pasajero ni quebrantada por un rechazo doloroso. No es frío, tampoco es duro. Es simplemente completo en sí mismo. ¿Quieres entender por qué a veces los que te rodean te evitan, te malinterpretan o incluso te demonizan? Quizás sea porque has dejado de perseguir esas sombras vacías. Y una vez que dejas de perseguir esas sombras, aquellos que se han acostumbrado a vivir en ellas se sienten de repente desnudos, expuestos. Tu presencia tranquila se convierte en un juicio para ellos. Aunque no digas nada, tus estándares internos se perciben como una especie de insulto. Aunque no se lo impongas a nadie, te conviertes en un espejo para ellos. Y ya sabes que la mayoría de la gente odia los espejos que no les adulan. Pero tu trabajo no es adular a nadie. Tu trabajo es reflejar lo real, primero en tu interior y luego en el mundo que te rodea. Kagart hablaba de un concepto llamado caballero de la fe. Es decir, un hombre que vive en su mundo interior antes de vivir hacia el exterior. Un hombre que no se basa solo en la lógica fría o en emociones pasajeras, sino en una llamada más profunda e interior que no se puede explicar fácilmente a la multitud. El caballero de la fe
Camina por esta tierra sin que la mayoría de la gente se dé cuenta. No es ruidoso, no está adornado con títulos brillantes. Quizás ni siquiera parezca costoso, según los estándares conocidos del mundo, pero en su interior arde una luz que nunca se apaga, ni con modas pasajeras, ni con el dolor del rechazo, ni con la profunda soledad. Y tú, amigo mío, te estás convirtiendo precisamente en ese hombre. Ya no buscas una identidad, sino que vives con todo tu ser una identidad que ya existe y la haces realidad. Seamos sinceros, no es un camino fácil. Perderás a gente. Te cuestionará una y otra vez. Te enfrentarás a largas noches en las que el silencio te parecerá un grito. Te preguntarás si hay algo malo en ti porque ya no disfrutas de las cosas que antes te emocionaban. Te alejarás de las relaciones que antes te hacían sentir como en casa, solo para darte cuenta con dolor de que en realidad eran casas hechas de arena. Pero al mismo tiempo sentirás algo completamente nuevo, una paz extraña que nunca antes habías experimentado, en lo más profundo de tu alma, una tranquilidad que no proviene de ser apreciado por los demás, sino de estar en paz contigo mismo. Y esa paz, esa armonía interior, esa profunda y resonante integridad, vale la pena todo lo que has perdido, créeme. Así que no eres muy callado, tampoco eres muy profundo, ni muy intenso o demasiado. Simplemente estás integrándote. Y en un mundo tan fragmentado, la integridad da miedo, porque nunca puede ser manipulada, nunca puede ser seducida, nunca puede ser comprada y, lo más importante, nunca puede ser ignorada. No estás roto, estás siendo. Y lo que eres es precisamente lo que este mundo busca desesperadamente y teme con horror al mismo tiempo. Un hombre que nunca puede ser sacudido por mentiras, ni siquiera por las viejas mentiras que se cuenta a sí mismo. Kagar creía que, en lo más profundo de su alma, todo hombre está llamado a ser mucho más de lo que este mundo espera de él. No más en cuanto a posición, ni más en cuanto a fama, sino más en cuanto a verdad, a autenticidad. Qué bien lo dijo. Lo que realmente echo en falta no es saber lo que tengo que saber, sino tener claro en mi mente lo que tengo que hacer. Y ahí reside precisamente la esencia de tu profunda transformación. No se trata de saber más, se trata de ser más. Pero, ¿ser qué? Ya no ser un hombre definido por reacciones pasajeras, por las expectativas de los demás o por deseos momentáneos, sino un hombre definido por un compromiso eterno e inquebrantable con la integridad interior, sin importar el precio que haya que pagar. Hasta ahora, probablemente hayas sentido el peso que este camino ha puesto sobre tus hombros, el dolor que carcome tu interior, la agudeza del malentendido constante, el cansancio insoportable de ser el único que ve con claridad en una habitación llena de ciegos. Pero déjame decirte algo que la mayoría de la gente nunca te diría. El dolor que sientes es sagrado. Esa soledad no es tu enemiga, es tu campo de batalla, tu arena. Porque una vez que aprendes a caminar solo por ese camino, a sentarte en ese profundo silencio, a observar a tu alrededor sin reaccionar de forma impulsiva, a amar sin perderte, solo entonces, te vuelves realmente intocable. El hombre inteligente que encarna en su propio ser las profundas verdades de Kierkegaard no teme ser rechazado, porque ya no vive para ser elegido por los demás. Se ha elegido a sí mismo, y eso lo cambia todo. Cambia la forma de amar. Dejas de buscar a alguien que llene tu silencio y empiezas a buscar a alguien que respete ese silencio. Cambia la forma de trabajar. Dejas de actuar de forma falsa solo por un sueldo y empiezas a construir algo que refleje tu esencia, tu alma. Cambia cómo existes, porque ya no actúas huyendo de algo, sino con una alineación interior. Y esta alineación te hace único en este mundo. No porque seas mejor que los demás,
sino porque te atreves a enfrentarte a eso que la mayoría de los hombres nunca se atreven a hacer. Enfrentarte a ese inmenso potencial que hay en tu interior, a ese luz insoportable. La mayoría de la gente huye de ello, ya lo sabes. Se conforman rápidamente con cualquier cosa. Se asustan, se encogen, se adaptan a los moldes. Pero tú has escuchado ese susurro interior. Has seguido ese susurro a través de la espesa niebla, a través de los dolorosos desengaños, a través de las burlas hirientes. Y ahora aquí estás. Quizá aún no hayas llegado al final del camino. Quizá aún tengas defectos, pero eres libre. Y esa libertad, por muy silenciosa y discreta que parezca, habla mucho más alto que cualquier actuación falsa, créeme. Has aprendido, Anaha, a alejarte en silencio cuando algo insulta tu alma. Has aprendido a decir no, no para herir a los demás, sino para proteger tu esencia. Has aprendido que la verdadera paz no se encuentra en la presencia de los demás, sino en la ausencia de la traición a ti mismo. Has aprendido que el amor no es un intercambio, sino un espejo que te muestra quién eres. Y has aprendido que la mujer digna de tu profundidad no es aquella que alaba tus aspectos superficiales, sino aquella que ve tu significativo silencio y decide quedarse a tu lado a pesar de todo. Y tal vez esa mujer llegue, tal vez no. Pero en cualquier caso, ya no esperarás con desesperación. Si es necesario, recorrerás ese camino solo. En cualquier caso, como un todo dentro de ti mismo. Kaggart vivió una vida en soledad, sí, pero no fue una vida de tristeza. Su dolor se convirtió en un texto sagrado. Sus preguntas se convirtieron en fuego. Y sus escritos se convirtieron en un mapa para hombres como tú, para aquellos que caminan por este camino. Para hombres que sienten mucho, que piensan profundamente y que se niegan a interpretar esos papeles falsos para obtener la aprobación de los demás. Así que si te malinterpretan, mejor. Si te temen, mejor. Si te dicen que eres frío, arrogante, distante, genial. Eso significa que ya no eres digerible para ellos. Significa que ya no vives en esa superficie superficial. Significa que has empezado a expresar algo, que has empezado a ser importante. Porque al fin y al cabo, este mundo no necesita más chicos buenos, no necesita más atractivo falso, no necesita más marionetas. Este mundo necesita hombres, hombres que sepan quiénes son, que caminen en silencio, que sean capaces de amar sin perderse a sí mismos, que hablen cuando sea necesario y que sepan desaparecer cuando no lo sea. Hombres tan profundamente arraigados en su propia verdad que nada, ni siquiera el amor, puede apartarlos de ella. Y si tú eres ese hombre, o estás en camino de serlo, ten claro que no serás para todo el mundo, no. Pero serás inolvidable para esas pocas personas que realmente te ven. Quizás no serás adorado por las masas, pero serás respetado por esas almas raras y valiosas. Y lo más importante, en los momentos más silenciosos, en las decisiones más difíciles, en esas largas noches en las que eliges la paz interior en lugar de la actuación falsa, la verdad inquebrantable en lugar de la aprobación temporal, la soledad profunda en lugar de la comodidad superficial, te respetarás a ti mismo. Si estas palabras te han llegado al corazón, querido hermano, no las dejes aquí. Si es posible, comparte estos pensamientos con un amigo que quizá aún esté buscando su camino. Si quieres, sigue participando en esta conversación para descubrir muchas más verdades de este tipo, que no se suelen encontrar en las aulas. Y si quieres apoyar nuestra intención, es decir, nuestra idea de que los hombres necesitan más que nunca este despertar, puedes contribuir a este esfuerzo de la forma que te sea posible, tal y como se ha descrito. No lo olvides, tu voz también es valiosa, al igual que tu mente.